Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sea bienvenido a este video, el cual buscará presentar la unidad número 3, el cual tiene por título Propedéutica de la práctica de enfermería, pediátrica en esencialmente. Este video tiene la finalidad de mostrarte un panorama más extenso a lo largo del tema de pediatría, temas los cuales van a ser necesarios cuando tú, estudiante, o tú, profesional, se desarrolle en la estancia hospitalaria. Recordemos que al momento de estar ahí, nosotros somos los encargados de los cuidados en varios pacientes y el hecho de que nosotros hagamos algo bien o algo mal va a influir dentro de sus cuidados. Pero antes de iniciar con toda la presentación del temario y los temas, me gustaría presentarme. Pues bien, yo soy Uriel Sánchez Cristóbal, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiando la carrera de enfermería, actualmente cursando el cuarto año, más específico, el módulo de docencia. Con esto, quiero darte por la importancia y la invitación a investigar, a leer y a ver este video, pero que no te quedes con solo lo que yo te voy a decir, sino que también investiga, lee, debate, refuta para que al día de mañana, cuando tú llegues al hospital, puedas desarrollarte de una manera exitosa. Recuerda que nadie más realiza estos procedimientos más que tú. Tú eres el dueño de tu propio camino y tú eres el que va a forjar su destino. Sin más por decir, me gustaría presentarte el temario. A continuación, me gustaría presentarles el contenido que veremos a lo largo del video. Iniciaremos presentando la unidad pediátrica y el ámbito terapéutico, en el cual veremos distintas maneras en las cuales los hospitales deben de estar para que puedan brindar unos cuidados perfectos al momento de que un paciente ingrese, el tipo de infraestructura, el tipo de color, el tipo de luz que se debe obtener, para posteriormente nosotros continuar con la comunicación que se debe tener en un niño hospitalizado, pero no solamente va a ser en el niño, sino también en su familia. ¿Cómo afecta o cómo beneficia el hecho de que el paciente o que nosotros tengamos una perfecta comunicación con el paciente? ¿Y va a ser lo mismo con un lactante? ¿Va a ser lo mismo con un escolar? Pues necesitamos ver esa parte para visualizar de mejor manera cómo va a ser esa comunicación. Continuaremos con las normas de seguridad. En estas normas nosotros veremos varias de ellas y dándole importancia a cada una de ellas. Cabe aclarar de que se verán de una manera muy superficial y muy por encima, por lo cual desde en este momento yo les invito a que ustedes lean con mayor detenimiento cada una de estas normas, la revise y la debata, porque en caso de que exista una omisión o el hecho de que no se conozca, nunca nos va a eximir de la propia culpa. Continuando con los cuidados de enfermería que nosotros tendremos al ingreso, recordando que un paciente puede ya ingresar al servicio hospitalario por servicios como hospitalización o de servicios como hospitalización va a entrar directamente por los servicios de consulta externa o de urgencias. Nosotros como personal debemos de tener una correcta valoración y esta correcta valoración se va a dar desde el inicio de que el paciente entra al hospital. Les daremos unos cuantos ejemplos de actividades que se tienen que realizar, pero recordemos que de cada paciente no va a ser igual y que todos los pacientes van a venir por distintas patologías y aunque sean de la misma, se van a recuperar de manera diferente. Pero sí existen actividades o sí existen cuidados los cuales van a ser estandarizados y generalizados, como lo son la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención, la atención hospitalaria o infecciones asociadas a la atención de la salud, mejor conocido como IAS. En ese tema veremos qué son, por qué se dan, en qué tiempo se dan y principalmente cómo prevenirlas. Veremos subtemas como lo es el lavado de manos, el servicio de selle y su importancia dentro del hospital, para finalizar con los tipos de aislamiento. En ese tema, tú verás claramente cómo van a estar divididos los aislamientos por tarjetas, por colores, por patologías, y es tu responsabilidad
el hecho de que puedas obtener una correcta valoración y dar una perfecta intervención. Para continuar con la primera barrera que van a tener todos los pacientes, que es la piel, cómo prevenir lesiones, cómo ayudar a estas lesiones y qué consecuencias puede traer si no cuidamos a tiempo. Continuando con las técnicas de inmovilización y traslado, recordando que los pacientes se pueden movilizar y una correcta contención puede ayudar para unas mejores intervenciones terapéuticas, nos va a ayudar. El acompañamiento, porque es importante acompañarlo si se está yendo a otro servicio. Bien, pues los veremos en esos temas. Para continuar con la valoración en pediatría, recordemos que nosotros venimos de prácticas las cuales vemos la escala EVA, una escala universal que se le pregunta y se sacamos con una valoración del 1 al 10, una puntuación o una carita. Pero, ¿cómo valoramos un lactante? ¿Cómo valoramos un neonato? Si ellos no nos pueden decir. Pues bien, en este tema veremos una nueva escala que nos va a ayudar para eso. Y continuar con el ayuno. ¿Cuándo se hace un ayuno? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué patologías? Y en caso de que sea por una patología, ¿qué alternativas yo puedo ofrecer al paciente para que así no sufra ninguna consecuencia que pueda llegar a dar? Pues bien, espero que esta pequeña introducción te haya dado curiosidad e iniciaremos con el primer tema. Y dando inicio, me gustaría hablarles sobre la unidad pediátrica. Pero, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo está compuesta? Pues en términos simples, la unidad pediátrica es un espacio inventado para brindar cuidados cálidos, seguros y adaptados a las necesidades físicas y emocionales que el paciente pueda llegar a tener a lo largo de toda su vida. Esta unidad pediátrica cuenta con características generales, como lo que son espacios amigables, con colores suaves, iluminación adecuada y decoración infantil, áreas diferenciadas, como lo son la hospitalización, los aislamientos, la terapia intermedia o intensiva, sala de juegos y aula hospitalaria, para por último tener una atención centrada a la familia, lo que equivale a áreas de espera, presencia de los padres y participación activa por parte de ellos. Gracias a todos esos puntos, se logra cumplir un ambiente terapéutico, el cual favorece con elementos físicos para brindar la seguridad y recuperación del paciente, contando con seguridad física, que equivale a cunas, barandales, equipo con protección, estímulos adecuados como es el sonido, la luz y la temperatura, actividades recreativas y educativas durante toda su estancia hospitalaria y, por supuesto, la humanización del cuidado mediante la empatía, la claridad y el respeto. Gracias a esto es que los cuidados se logran de una manera íntegra, pero también hay que tener en cuenta que para la humanización se necesita tener una correcta comunicación con el paciente y familiares. Y recordando que la hospitalización puede generar ansiedad, miedo y estrés, es por esto que la comunicación se convierte en una intervención terapéutica esencial que influye directamente en la adaptación del niño a su entorno hospitalario, la colaboración de la familia, la calidad del cuidado y, por supuesto, la seguridad del paciente. Aunque, recordando que nosotros damos los cuidados dependiendo del grupo de edad que corresponda, no podremos comunicarnos al igual con todos. Por esto, tenemos que identificar las técnicas adecuadas para la comunicación efectiva con el paciente y familiares. En esto tenemos que verificar que en caso de que sea un lactante, vamos a buscar una voz suave, un contacto visual y un tono calmado, al igual que una seguridad a través del tacto y la presencia. En preescolares, el uso de juegos, títeres y dibujos siempre van a ser un estándar, al igual que decir la verdad, pero con explicaciones simples y situaciones animadas para fomentar la imaginación del paciente. En escolares, es explicar el procedimiento paso a paso, fomentar el uso de preguntas y usar material demostrativo. Para los adolescentes, el buscar una comunicación respetuosa y directa, un espacio privado y principalmente ayudarla a fomentar la autonomía nos va a ayudar a la mejoría de los cuidados que se van a realizar junto con él. Por último, con los familiares, vamos a buscar la empatía
y el respeto. El permitir que expresen dudas y preocupaciones, proporcionar información clara y honesta sobre el estado de su niño, el evitar tecnicismos o explicárselos de manera detallada es un estándar. Promover la participación en el cuidado básico del niño, vamos a ayudarle a reconocer su rol y a que acepte sus emociones que pueden llegar a ser miedo, culpa, angustia o tristeza. Y por último, fomentar la relación terapéutica de enfermera a familia. Todas estas acciones nos permiten la mejora de los cuidados al paciente, debido a que se obtiene un trabajo colaborativo, no solo entre el personal, sino que igual con los familiares y pacientes, permitiéndonos una mejoría eficiente. Aunque recordemos que todas nuestras acciones siempre deben de estar respaldadas con base a las normativas de nuestro país. Por esto mismo, me gustaría mencionar algunas normas oficiales que rigen a la práctica de pediatría, como lo es la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico, la norma oficial mexicana 031 de la atención a la salud del niño, la norma oficial mexicana 045, que habla de la vigilancia epidemiológica, la norma oficial mexicana 087 del manejo del RPBI, la norma oficial mexicana 253 de sangre y hemoderivados, la norma oficial mexicana 030 que habla de la seguridad del paciente. Todas estas normas ayudan a lo largo de los cuidados que se realizan dentro de las estancias hospitalarias, y el desconocimiento de estas nunca nos va a eximir de la culpa por una mala práctica u omisión de estas mismas. Con ello, yo les invito a cada uno de ustedes a revisar con mayor detenimiento, discutir y leer cada norma con sus compañeros de una mejor manera para entender del por qué se realizan los cuidados y el cómo. Aunque recordemos que de arriba de estas normas siempre se van a encontrar las leyes, como principal la Ley General de Salud, siguiendo con el Reglamento en Servicios de la Atención Médica. Continuando a ello, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y por supuesto, la Ley de Protección Civil. Vuelvo a reiterar la invitación a que cada uno de ustedes revise, valore y debata cada una de estas normas de manera pertinente para mejorar la práctica hospitalaria. Gracias a las normas es que nuestros cuidados se vuelven de una suma importancia, porque se da en el momento crítico para establecer la confianza y permiten obtener una información para la continuidad del cuidado, facilita la detección temprana de riesgos clínicos y reduce la ansiedad del niño, la familia, mediante la comunicación empática. Y un ejemplo de esto son las actividades que nosotros realizamos en servicio de urgencias, en las cuales realizamos la recepción del paciente y su familiar, la valoración inicial, la valoración por aparatos y sistemas, una anamnesis o entrevista, por si acaso estás iniciando, al familiar del paciente, valoramos signos de alarma y, por supuesto, realizamos cuidados inmediatos de enfermería, teniendo en cuenta que esto es un ejemplo de intervenciones que nosotros realizamos para los cuidados del paciente pediátrico y que siempre se van a buscar especificaciones. Es importante tener una valoración inicial basándonos en nuestra triada ABC que les pongo aquí. Cada una de estas va a determinar qué cuidado, qué pertinencia se tiene que realizar con cada uno, y una correcta valoración va a obtener por consecuencia un correcto diagnóstico, y un correcto diagnóstico un buen desarrollo y una buena recuperación para cada paciente. Ahora, teniendo en cuenta los cuidados que se tienen que realizar de manera específica, siempre van a existir generalizaciones, para los cuales se tienen que mantener de una manera específica, controlada y generalizada por todo hospital sin ningún tipo de excepción. Para comenzar, me gustaría hablarles sobre las infecciones asociadas a la atención hospitalaria o IAS. Pero para comenzar, ¿qué son? Pues bueno, estas son infecciones que se le adquiere al paciente durante su estancia hospitalaria, que no estaban presentes al ingreso, y estas pueden manifestarse 48 horas después del ingreso o 48 horas después del egreso. ¿Qué quiere decir? 48 horas cuando luego entró el paciente al servicio, o puede que sean 48 horas cuando al paciente se le dé de alta.
en los cuales estas incluyen una infección urinaria, una neumonía asociada a la ventilación mecánica, una infección de torrente sanguíneo o una infección en el sitio quirúrgico. Las IAS o infecciones relacionadas a la atención de salud son infecciones que se contraen dentro de su estancia hospitalaria, como se mencionaba hace rato. Pero, ¿por qué son frecuentes en pacientes pediátricos? Pues bueno, hay que recordar que al ser infantes, ellos cuentan con un sistema inmunológico inmaduro, sin mencionar que largas estancias dentro del hospital, el uso frecuente de antibióticos y la alta manipulación de materiales médicos como son los catéteres, las sondas, los equipos de aspiración, benefician a que se contraiga una infección asociada a la atención de salud. Y para prevenirla, existen muchas acciones. Una de ellas, y el estándar que siempre va a ser, es el lavado de manos. El lavado de manos es una acción prioritaria y en ella se conoce como lavado de manos. Siempre uso de guantes a veces. Y para esto, nosotros tenemos que recordar nuestros 5 momentos siempre y cuando estemos dentro del hospital, los cuales son antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea antiséptica, después de haber realizado una tarea antiséptica, después de haber tocado al paciente y después de haber estado en el entorno o el ambiente del paciente. También hay que recordar a realizar nuestros pasos como son normativamente y dependiendo y cumplir los tiempos dependiendo la solución que ocupemos. Recordemos que si se llega a ocupar agua y jabón son de 40 a 60 segundos y en alcohol gel son de 15 a 30 segundos. Esta es una medida de prevención para realizar dentro de los hospitales. Es nuestro gol estándar y nunca se nos olvide, como estudiantes, como profesionales, el uso de lavado de manos. Nuestro lavado de manos puede prevenir cualquier tipo de infección y evitar que existan largas instancias dentro del hospital. Pues bien, otra medida de prevención la encontramos en el servicio de selle. Este servicio se va a encargar de la desinfección y esterilización de los instrumentales médicos, dependiendo de su nivel de riesgo. Por esto, se encuentra la escala de Spaulding, la cual clasifica el material médico en no crítico, semicrítico y crítico, dependiendo de las intervenciones que estos lleguen a realizar. Por ejemplo, si el material médico va a estar en la capa más externa de la piel, alias la epidermis, se va a catalogar como un material no crítico y en este se va a requerir una limpieza normal con alcohol gel, con cloro o con cloro. En caso de que el material entre a mucosas como lo que viene siendo la nariz, la boca, el ano, en este entonces se le va a catalogar como un material semicrítico. Este tipo de material va a tener una desinfección de alto nivel, utilizando jabón enzimático, el cual se encuentre en la estancia hospitalaria. Y por último, encontramos el material crítico. Este material crítico va a entrar a zona limpia o estéril dentro del cuerpo. Este ya no se va a quedar en la parte más exterior, sino ya puede encontrarse en músculo, en piel y en órganos vitales. Por esto es necesario que exista un estándar de esterilización, autoclaves, desinfección de alto nivel, las cuales se van a encargar de su esterilización adecuada. Continuando con la prevención y el control de las infecciones asociadas a la atención de la salud, empezamos con lo que viene siendo las precauciones basadas en la transmisión, o mejor dicho, los aislamientos. Pero, ¿qué es un aislamiento? Pues bien, es un conjunto de procedimientos que llega a separar a los pacientes con enfermedades contagiosas. ¿Con qué objetivo? Para así prevenir cortar la cadena de la infección. Con ello se necesita un equipo de protección personal, el cual se debe de estar distribuido por el tipo de aislamiento que va a tener el paciente, ya que no todos los pacientes van a tener los mismos cuidados ni el mismo tipo de aislamiento. Esto se hace para prevención de nosotros como personal de salud hacia el paciente y del paciente hacia nosotros. Depende mucho y el uso correcto del equipo de protección personal para que se haga una correcta intervención. Un ejemplo de ellos, les voy a mostrar las tarjetas y los tipos de aislamiento que existen, comenzando
por el aislamiento por contacto. Este aislamiento nosotros lo vamos a ver visualmente con la tarjeta color amarillo. Pero si yo veo eso y es por contacto, ¿qué es? Pues bien, son para las infecciones que se propagan al tocar al paciente o su entorno. Se requieren guantes y batas al entrar en la habitación y a menudo es necesario que te exista la habitación de aislamiento. Como lo vemos en nuestra tarjetita, es necesario que se haga un lavado de manos antes de entrar a la sala y después de que sales. Esto es muy importante porque, como se había mencionado, pues el lavado de manos va a ser fundamental. El uso de mascarilla, de gorro y principalmente de guantes va a prevenir esta parte para que no se lleve el tipo de contagio. Ahora, ¿qué tipo de enfermedades pueden llegar a ser? Pueden ser enfermedades diarreicas. Entre algunas, pues las que algunas que conocemos, como lo que puede ser el rotavirus, entre otros. Pero, ¿por qué no llega? ¿Por qué no aclaro mucho? Porque por ello existe el aislamiento naranja, o mejor dicho, el aislamiento por contacto plus. Este se utiliza para pacientes que se sabe o se sospecha que tienen alguna enfermedad grave, de igual por contacto, que se transmite directamente por el contacto al paciente o con objetos o superficies del paciente. Una de las características es de que éstas tienden a quedarse mucho tiempo en el entorno. Estas bacterias se catalogan como pueden llegar a ser el Clostridium, la Salmonella, entre muchos otros extremadamente contagiosos que se transmiten por el contacto. De hecho, es un contacto que puede llegar a ser ano, mano, boca, y esto se cataloga pues el método de infección más propicial para el contacto plus. Por esto es necesario que sea el requerimiento de guantes y el lavado de manos al entrar y al salir. Es muy importante registrar el lavado de manos, porque aparte que es antihigiénico, porque tú no sabes la superficie que está tocando el paciente, sino también pues por tu propio bienestar. Igual como el contacto plus, se necesita un cuarto aislado, el uso de bata, el uso de cubrebocas, el uso de guantes y el lavado de manos antes y después de entrar. Otro tipo de aislamiento que nosotros tenemos es el aislamiento por gotas, que nosotros lo vamos a ver con una tarjeta color verde. ¿Para qué enfermedades se da? Pues son para enfermedades transmitidas por gotas grandes, como son la saliva o secreciones respiratorias, como lo que es para nosotros conocemos o coloquialmente conocido como el moco o las flemas. En se requiere el uso de mascarilla al estar cerca del paciente y se deben de restringir las visitas. Y dirán, ¿por qué debe de tener, por qué se restringen las visitas o por qué se requiere mascarilla al estar cerca del paciente? Porque como nosotros vemos, como son gotas y al momento que nosotros hablamos, liberamos algunas pequeñas partículas de saliva. Estas al momento que entren en contacto, que ya viene siendo con esta superficie, que llegue a entrar a la piel o que simplemente roce el ojo, en ese mismo instante nosotros vamos a tener riesgo de contagio. Por eso, en partes más específicas, se requiere el uso de gogles. Pero recordemos que muchas veces va a estar limitado dependiendo a la estancia hospitalaria y a los utensilios o a los insumos que se ocupen dentro de este mismo. Por ello mismo se va a restringir la visita. Al igual que que los otros aislamientos, aquí es requerido un cuarto aislado, el uso de bata, de cubrebocas, de gogles y de gorro. Y como es siempre nuestro gol estándar y no me cansaré de decir, el lavado de manos antes y después de salir. Siguiendo, continuamos con el aislamiento por aire. Va a ser identificado con una tarjeta color azul. Se da para infecciones que se propagan por aerosoles y que pueden permanecer suspendidos en el aire y viajar grandes distancias. Esto incluye enfermedades como la tuberculosis, el sarampión y requiere precauciones para la calidad del aire. Como se dice claramente en la especificación, vamos a nosotros proteger nuestra vía aérea. El uso de cubrebocas ya KN95, de gogles, de gorro, de bata y de guantes va a ser requerido de manera obligatoria. Un cuarto aislado el cual tenga buena ventilación para permitir el flujo de aire y así la bacteria no se quede suspendida o el virus se quede suspendido
por mucho tiempo en la habitación, al igual que es necesario que aunque nosotros ocupemos guantes, es necesario el lavado de manos al momento de entrar y al momento de salir. Otro tipo de aislamiento que nosotros tenemos y es muy necesario y es muy necesario es el aislamiento protector o aislamiento inverso. A diferencia de los demás aislamientos donde nosotros nos protegíamos del paciente o protegíamos a los demás pacientes de este paciente, el aislamiento protector o inverso, que lo vamos a encontrar con una tarjeta color gris, es todo lo contrario. En este, nosotros vamos a proteger a los pacientes de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a estar inmunocomprometidos o mejor dicho, son más vulnerables a cualquier tipo de infección. Estos pacientes pueden llegar a ser aquellos que estén en quimioterapias, aquellos que hayan recibido algún tipo de trasplante, aquellos que tengan alguna neuroterapia severa, pacientes con VIH, pacientes que estén tomando algún inmunosupresor por indicación médica. En este tipo de aislamiento, nosotros tenemos que proteger al paciente de nosotros mismos. Por ello va a ser necesario, uno, un cuarto el cual está aislado. Dos, una bata que esté estéril y que esté protegida del entorno, nuestro cubrebocas, nuestros guantes, nuestros goggles y de la misma manera un lavado de manos antes y después de haber entrado y aquí haciendo mucho hincapié en cada tiempo o en cada momento que fue referido anteriormente. Por último, tenemos el aislamiento o mejor dicho, la precaución estándar, que quiere decir que estas se van a aplicar absolutamente para todos los pacientes, independientemente si tengan una infección conocida o desconocida. En este tipo de tarjetas nosotros las vamos a encontrar en todos los hospitales, en todas las camillas, sin importar el tipo de patología por la que venga. Son precauciones universales o como se dice, estándares. Va a ser identificado con una tarjetita color rojo. En este que nos dice, pues de que nosotros tenemos que usar el lavado de manos en nuestros 5 momentos, como habíamos aclarado anteriormente, antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea antiséptica, después de haber realizado una tarea antiséptica, después de haber estado en peligro o en contacto con fluidos del paciente y después de haber estado en el entorno del paciente. El uso de guantes en caso de que vayamos a hacer una tarea antiséptica, el uso de guantes va a ser estandarizado, no importa que te hayas lavado las manos, el uso de guantes va a ser obligatorio, el uso de bata en caso igual de algún tipo de procedimiento que se vaya a realizar, de mascarilla y lentes por lo mismo, y en la norma oficial mexicana del RPBI por el uso de recolectores u objetos punzocortantes que pueden llegar a ser peligrosos para la salud. Con esto, te doy a entender los tipos de precauciones que se deben tener en los hospitales. El observar, el vigilar y el tener por detenimiento el conocimiento de los tipos de aislamiento te va a ayudar para que te desarrolles de una manera más adecuada dentro de la estancia hospitalaria. Recuerda que cada uno de estos pacientes están a tu cargo y el hecho de que tú les des una correcta intervención identificando el tipo de aislamiento que se tiene va a dar una gran diferencia. A continuación, seguiré hablando de otros temas. Otra manera de prevenir las infecciones dentro del hospital es dando una educación a los padres y cuidadores que van a estar dentro del hospital ayudando y apoyando a los niños. En esta parte nosotros tenemos que informarles que es necesario un lavado de manos al entrar y salir de la estancia hospitalaria, no sentarse junto a la cama del niño, mantener siempre los juguetes limpios, no introducir ningún juguete u objeto extraño dentro del hospital y mucho menos acudir enfermos al hospital. Todas estas acciones son necesarias para evitar que el propio familiar contagie al niño o caso contrario, de que el propio niño o el propio pacientito llegue a contagiar al familiar. Es necesario siempre hacer hincapié, darles esta educación de manera orientada, respetuosa y de manera empática para que exista una excelente colaboración entre el personal de salud y el familiar. Otro tipo de cuidados que se deben tener son para la piel, debido a que los niños pequeños tienen más riesgo a contraer una lesión.
debido a que su piel es más delgada y frágil, existe una mayor permeabilidad, existe un riesgo de deshidratación y toxicidad, producen menos sudor y por consecuencia su pH es más neutro al nacimiento, y esto da un indicio a que tenga una colonización bacteriana inestable. Todo esto da por consecuencia que se desarrollen diferentes tipos de lesiones, como lo que es la dermatitis del pañal, la dermatitis por contacto, excoriaciones y abrasiones, eritemas, quemaduras, ampollas y maceraciones. Y por último, existen las lesiones MARSI, o mejor dicho, lesiones por dispositivos médicos. Todo esto se debe de buscar o se debe tener su conocimiento para prevenir lesiones que constan de vigilancia y priorizar la lubricación de la piel. Una de nuestras intervenciones para prevenir cada una de estas lesiones siempre va a ser la vigilancia continua de signos de alarma, la movilización de paciente y la lubricación de la piel después de cada baño. Siguiendo, el hecho de que nosotros omitamos esto va a tener riesgos, como lo que viene siendo una movilización limitada, una dependencia total, primero, de nosotros como personal de enfermería y de sus propios padres, dando por consecuencia de que si nosotros tenemos que estar al pendiente de las lesiones que se ocasionaron por nuestra omisión, vamos a tener que tener un cuidado específico y no es el único paciente que vamos a atender. Alta humedad por el pañal, lo cual va a ocasionar que se contraiga alguna infección y por consecuencia, como su piel es inmadura, va a tener una equivalencia a un daño más rápido y pronto. Y como se ha dicho, el hecho de que exista una lesión va a obtener la consecuencia de que exista una infección secundaria. Y esta infección, recordemos que si está dentro del hospital, se le va a catalogar una infección asociada a la atención hospitalaria o a la atención de salud. Por ello, hay que tener mucho cuidado y vigilar constantemente cómo se utilizan estas partes. O mejor dicho, la prevención es una observación y correcta intervención a tiempo. Otro de los cuidados prioritarios dentro del hospital siempre va a ser buscar una contención, mucho más si el paciente tiende a ser muy renuente a los cuidados o la movilización llega a ser demasiado brusca. Esto con el objetivo de conseguir evitar lesiones adicionales, el reducir dolor y ansiedad al niño, a que nosotros nos facilitemos los procedimientos de diagnósticos y terapéuticos a lo largo de su instancia, garantizar la seguridad del personal y del paciente y, por supuesto, prevenir algún movimiento brusco en niños inquietos o no cooperadores. Todo esto con el objetivo de garantizar su seguridad y mejorar la estancia hospitalaria. Algunas de las técnicas que nosotros conocemos es la contención gentil, por lo que viene siendo las muñequeras, el tamalito, que es envolver al niño lactante, el columpio para evitar que realice movimientos bruscos, entre muchos otros. Cada uno de ellos va a tener con finalidad el reducir y el obtener todos los objetivos que le habías descrito anteriormente. Aunque recordando que dentro de la estancia hospitalaria igual se necesita una movilización para servicios o interconsultas, es necesario que existan cuidados, como lo puede ser el mantener una estabilidad física, el proteger la columna, cabeza y articulaciones, el buscar reducir estrés y miedo y garantizar principalmente un traslado seguro del niño. En todo este procedimiento, nosotros, como personal de enfermería, vamos a buscar evaluar al niño antes y después del traslado, seleccionar la técnica adecuada de traslado dependiendo lo que llegue a patología y los cuidados que llegue a tener nuestro paciente, la vigilancia de signos vitales durante y después del traslado, explicarle al niño y la familia en caso de ser correspondiente y, por supuesto, documentar qué técnicas se empleó, con qué integridad física lo llevamos, la respuesta del niño, a qué servicio se llevó y, por supuesto, qué procedimiento se realizó. Todo esto se hace con el objetivo y el fin de que el paciente esté protegido. Nosotros, como personal de enfermería, siempre debemos de cuidar al paciente, ya que pueden existir diferentes complicaciones a lo largo del traslado. Puede ser que el paciente se llegue a caer, puede ser que exista un riesgo de robo, y esto va a caer en responsabilidad del personal de enfermería
por no haber vigilado al paciente. En este punto les pido que tengan mucho cuidado cuando lleguen a estar en instancias hospitalarias. Recuerden lo que siempre he dicho. Ustedes son responsables del paciente. Así tengan 5, así tengan 8 o solo tengan uno, siempre procuren acompañarlo y no abandonar por mucho tiempo a los pacientes que están en su cuidado. Otra de las acciones a realizar es la valoración de dolor a sus pacientes pediátricos, pero recordemos que cada uno de ellos no se va a valorar de la misma manera. Esta va a variar dependiendo su rango de edad y gracias a esto existen dos diferentes escalas. La primera de ellas es para lactantes o neonatos. Esta escala se llama la escala de Flack y va a buscar la valoración adecuada del dolor, correspondiendo a una escala del 0 al 3 en diferentes estadios, como lo que viene a ser los gestos, lo que viene siendo sus movimientos, su respiración, el llanto, si es controlable, si no es controlable, como se ven en la parte izquierda de su pantalla. Es necesaria una correcta valoración y con ello dar una puntuación. Si es de 0, no tiene ningún dolor. Y si este llega a ser de 12, de 12 a más, quiere decir que el dolor es insoportable y nosotros tenemos que empezar a hacer intervenciones. Y para pacientes escolares y adolescentes encontramos nuestra escala base o nuestra escala principalmente usada, lo que es la escala de EVA. La escala de EVA va a una escala del 1 al 5, del 1 al 10, dependiendo la que se ocupe, o si no, de caritas. Entre ellos nosotros vamos a catalogar si se ocupa del 1 al 5, el 1, que es un dolor mínimo, casi ni sentido, y el 5 como el mayor dolor de su vida. O en caso del 1 al 10, igual el 1 el que no se siente y el 10 el más fuerte. En este punto hay que poner hincapié que el uso correcto de estas va a dar oportunidad a una intervención correcta y adecuada dentro de la instancia hospitalaria, pero hay que tener mucho que en caso más de la EVA, hay que nosotros tener criterio propio, valorar lo que viene siendo la respuesta, la integridad, cómo el paciente se refiere, cómo se mueve, para que nosotros tengamos una relación entre lo que el paciente nos diga y lo que nosotros estamos observando. Hay que recordar que el dolor es algo susceptible. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no lo podemos decir de que, pues le duele un 10 o un 5, sino el paciente puede decir, me duele un 10 y nosotros vemos que se mueve, que se ríe, que está escribiendo, pues nosotros decimos, eso no es un 10, eso es un 5, eso es un 6 a lo mucho, o es un 4. Hay que aquí tener un criterio propio como personal médico, ya no solo de enfermería, sino personal médico para tener estas intervenciones. Porque pongan ustedes de que se coloca un 10 y se le da una terapia para el dolor, o sea, un manejo del dolor, que puede ser la posición, medicamentos que tal vez ni lo lleguen a ocupar. Y por consecuencia nosotros empezamos a hacer unas intervenciones incorrectas y esta estancia hospitalaria se puede llegar a alargar por una mala valoración en la escala del dolor de EVA. A diferencia de las lactantes, que pues es más fácil, entre comillas, porque no preguntas, la de EVA hay que tener muy en cuenta esto que acabo de comentar. Por último, en este video debemos de aprender también a valorar el ayuno de los pacientes pediátricos. A lo que primero, ¿qué es un ayuno? Pues nosotros lo vamos a entender como el periodo de tiempo de abstinencia de alimentos y líquidos previo a diagnósticos o terapias con el fin de reducir el riesgo de aspiración pulmonar, garantizar una vía aérea segura durante la anestesia o sedación en caso de que entre quirófano, que se logren estudios más confiables o en caso de que el paciente tenga algún tipo de enfermedad gastrointestinal, obtener una mejoría de este mismo paciente. Es importante que nosotros Ahora, nuestro rol como personal de enfermería, siempre vamos a buscar el verificar y registrar los tiempos exactos del ayuno, educar a los padres y cuidadores, mantener una hidratación según indicación médica, supervisar siempre los signos vitales, reportar signos de alarma, como puede ser la hipoglucemia, la taquicardia y la diaforesis. Vamos a buscar garantizar el cumplimiento de las normas institucionales y preparar al niño emocionalmente con las técnicas de comunicación mencionadas al principio. Cabe aclarar
que si el paciente por indicación médica y por patología es incapaz de obtener algún tipo de alimento, buscar alternativas como lo que viene ahora siendo la solución NPT o alguna otra para beneficiar esta nutrición al paciente. Aunque sea un tipo de ayuno el que se le va a obtener, siempre debemos de buscar que el paciente se encuentre nutrido dentro de la estancia hospitalaria. Ahora bien, si va a entrar al quirófano nuestro paciente, ¿qué cuidados debe tener o qué tiempos de ayuno debe tener dependiendo a su rango de edad o dependiendo de la comida? Pues bien, les voy a compartir una pequeña tabla, que son tiempos recomendados de ayuno. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente neonato que son menor a 6 meses, se le va a empezar a catalogar un ayuno si después de 2 horas no ha consumido un líquido claro, si después de 4 horas no ha consumido leche materna o si después de 6 horas a 4 horas no ha consumido algún tipo de fórmula. Pero si mi paciente es un lactante que hablamos de 6 a 36 meses, pues bien, si ya puede comer sólido después de 6 horas, ya se le cataloga un ayuno. Después de 2 horas, ya se le cataloga ayuno si solo consumió un líquido claro. Si comió sólidos, debe de pasar las 6 horas. Ahora, después de 4 a 6 horas, ya se le cataloga un ayuno si solo consumió leche materna. Y si solo consumió fórmula, va a ser después de 6 horas. Cabe aclarar que el ayuno se contabiliza después del último alimento que consumió y es algo mantenerlo muy en claro e hincapié con todo paciente y familiar. Mejor dicho, con todo familiar. Paciente en caso de niños. Por ejemplo, si nuestro niño después de 6 a 8 horas consumió su último sólido, alimento sólido, ya es catalogado ayuno. Si lo hizo, si solo consumió agua o tecito, debemos de esperar 2 horas. Si consumió todavía leche materna, debemos de esperar de 4 a 8 horas. Y por último, si consumió la fórmula, igual debemos de esperar de 6 a 8 horas. Es importante la comunicación, nuestra valoración y registro específico porque como lo comenté, en un principio, esto va a ayudar el riesgo a una aspiración pulmonar u otra complicación que se llegue a tener dentro de la estancia hospitalaria o dentro de estos procedimientos. Recuerda, tú como personal de enfermería debes de tener este registro. Y bien, ya habiendo entregado todos los temas, les agradezco su atención durante todo el video. Recuerden que pueden comentar lo que viene siendo tipos o observaciones que lleguen a tener, pero recordando que todo esto garantiza unos cuidados de calidad a lo largo de la estancia hospitalaria y cada acción, por más pequeña que parezca, va a ayudar a que el paciente mejore o del contrario agrave su patología. Sin más que decir, les agradezco la atención otorgada. Les deseo un buen día en caso de que lo estés viendo en día, una buena tarde en caso de que lo estés viendo en la tarde y una buena noche en caso de que lo estés viendo en la noche. Recuerda que tú eres la diferencia entre un buen personal de salud a un excelente personal de salud. Muchas gracias. Hasta pronto.